Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con un nuevo tema, que en este caso van a ser algoritmos de ordenamiento. En sus clases de teoría y de ayudantía, pues ya comenzaron a ver algunas ventajas y desventajas con los que se encuentran estos algoritmos de ordenamiento. Ok, ahora vamos a ver estos algoritmos de ordenamiento en un enfoque diferente. Los vamos a enfocar ya en la práctica, los vamos a programar en Java. Entonces vamos a programar en este caso dos algoritmos de ordenamiento. Tenemos aquí Insertion Sort y también tenemos por acá a Merge Sort. Este algoritmo de ordenamiento es un algoritmo cuadrático. Y este algoritmo de ordenamiento es un algoritmo que se basa con una complejidad logarítmica. Entonces vamos a implementar estos dos algoritmos de ordenamiento diferentes y se supone que este es más rápido que este otro algoritmo. Vamos a compararlos utilizando el Current Time List y pues vamos directamente al código. Estamos aquí dentro de nuestro directorio. Voy a crear uno nuevo que va a ser para los algoritmos de ordenamiento. Entonces aquí voy a crear un nuevo archivo que lo voy a llamar sorter, un ordenador, para poder implementar estos algoritmos. Entonces recuerden que siempre es buena práctica documentar o comentar sus clases. Entonces aquí va a estar la implementación de algunos algoritmos de ordenamiento. Muy bien, vamos a poner el autor. Para que sea mejor voy a ponerlo de esta forma. Vamos a poner una versión. Esta va a ser la versión 1.1 de octubre del 2022. Y finalmente vamos a poner otra etiqueta que es int desde el laboratorio de estructuras de datos del semestre 2023-1. Perfecto, pues ya lo tenemos. Entonces, habíamos comentado que el primer algoritmo de ordenamiento que vamos a implementar es Insertion Sort. Entonces, vamos a crear la implementación ordena un arreglo con el algoritmo de Insertion Sort. Ok, ¿qué recibimos para este algoritmo? Lo único que necesitamos, de hecho, para este algoritmo es el arreglo o la estructura que contiene los datos que nosotros necesitamos ordenar. Vamos a usar un arreglo. Entonces vamos a recibir un parámetro que van a ser los datos o el array, lo voy a llamar ar, el arreglo con los datos a ordenar. En este caso vamos a tomar estos datos como objetos de tipo enteros. Entonces ahí está, vamos a ordenar con enteros. Sin embargo, esto también lo podemos extender a cualquier tipo de datos genérico. Próximamente vamos a ver cómo hacerlo. En este caso nos vamos a limitar solo a enteros. Ok, entonces tenemos aquí un public. No vamos a regresar nada, sino que este mismo algoritmo se va a encargar de ordenar el mismo arreglo que está pasando como parámetro. Entonces esto es insertion sort. Ahí está. Y lo único que recibimos como parámetro es un arreglo de enteros que llamamos ar. Perfecto, pues ahí lo tenemos. Ya tenemos la definición de nuestro método. Ahora, lo que vamos a hacer es seguir el pseudocódigo para poder implementar este método. Ya vimos más o menos cuál es la estrategia de Insertion Sort. Lo que vamos a hacer es ir llevando elementos hasta el principio, ¿ok? De tal forma que estos elementos al final del recorrido se van a encontrar ordenados. Es decir, vamos a ir recorriendo uno a uno y cuando encontremos un elemento lo vamos a comenzar a recorrer hasta encontrar la posición específica que le corresponde dentro de estos elementos, como en este caso, ¿no? Tomamos un elemento, lo recorremos hasta encontrar su posición específica y seguimos con los siguientes, ¿no? Entonces tomamos elementos, les encontramos su posición, tomamos otro elemento, le encontramos su posición y así hasta que lleguemos a recorrer absolutamente todos los elementos de nuestro arreglo, de tal forma que al final vamos a tener todos nuestros elementos ordenados. Ok, entonces esto es cuadrático, ¿vale? Entonces vamos a comenzar a implementarlo. Lo primero que necesitamos es un for. Este for va a comenzar desde i igual a 0
esto se va a estar ejecutando siempre y cuando i sea menor a n-1, donde n es la longitud del arreglo, y por cada iteración vamos a estar aumentando ahí en una unidad. Vamos a transformar la definición de este primer for. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es definir un for que va a comenzar con un entero i igual a 0. Este entero i se va a estar recorriendo siempre y cuando i sea menor a la longitud del arreglo -1. Entonces vamos a hacer eso, siempre que i sea menor a n-1, donde n, recuerden que es la longitud del arreglo. Esa longitud la podemos obtener directamente del parámetro con el método que se llama length, que más bien no es un método, más bien es un atributo. Y por cada una de las iteraciones vamos a aumentar ahí en una unidad. Pues bueno, ahí ya tenemos la definición de nuestro primer for. Si se dan cuenta, este for hasta este momento ya está siendo lineal, porque está dependiendo directamente de la longitud de este arreglo. Entonces, hasta este momento, nuestro método es lineal. ¿Va que va? Ahora, vamos a seguir con la definición de este segundo for. Lo que hace este segundo for es, vamos a comenzar a definirlo, tener un entero que va a comenzar con j. Esta j va a ser igual a i, que ya tenemos definida, que ya la tenemos definida en el primer for, más una unidad. Entonces esto va a ser igual a i más 1. Ok, lo que vamos a hacer es verificar dos cosas en este caso. Esto se va a estar ejecutando siempre que j sea mayor a 0. Entonces, siempre que j sea mayor a 0, y tenemos una segunda condición. Esa segunda condición es que se va a estar ejecutando siempre y cuando el elemento en el arreglo en la posición j-1, vamos a ponerlo, el elemento en la posición j-1 sea mayor al elemento en la posición j. Ok, sea mayor al elemento del arreglo en la posición j. Ok, entonces, esta condición es justamente la que nos permite llevar el elemento a su posición específica. Siempre y cuando esto se esté cumpliendo, vamos a estar intercambiando elementos. Esa es la forma en la que llevamos un elemento que tomamos hacia su posición específica. ¿Y qué sucede cuando esta condición ya no se cumple? Pues si esta condición ya no se cumple, significa que ya estamos en la posición que le corresponde a un elemento. Entonces, esta condición es justamente la que nos permite llevar a los elementos hasta la posición que le corresponde. Esta condición nos sirve para no pasarnos de ese límite. Es decir, podemos tener un elemento tan pequeño que siempre sea menor al resto con los que estamos comparando. Sin embargo, no vamos a poder pasar más allá de j igual a 0, ¿ok? Entonces, si llegamos al límite, significa que es el primer elemento y dejamos de intercambiar elementos. Que por cierto, swap es un método que nos va a ayudar a intercambiar elementos. Entonces, es básicamente lo que está haciendo este for. Y es como está dentro de otro for, esto lo estamos haciendo por cada uno de los elementos, ¿ok? Entonces, por cada uno de los elementos que tenemos, vamos a estarlos recorriendo. Y si se dan cuenta, no tomamos el último. Porque si tomamos el último, bueno, más bien el último ya estaría ordenado completamente. ¿Ok? Entonces vamos a seguir con la definición de esto. Y por cada iteración lo que vamos a hacer es disminuir a j. Es decir, que lo vamos a llevar cada uno de los elementos que tomamos de derecha a izquierda. Entonces, por eso es j menos menos. Por cada iteración vamos a disminuir a j. Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es invocar al método swap. Y el método swap lo que recibe son tres cosas. Recibe el arreglo que vamos a sobre el que vamos a hacer el intercambio, que en este caso es AR. Y recibimos las dos posiciones de los elementos en los que vamos a hacer ese intercambio, que en este caso es j y j-1. Perfecto. Aquí no tenemos todavía implementado el método swap, así que vamos a implementarlo por acá. Este método swap nos permite intercambiar la posición o cambiar de posición a dos elementos de un arreglo.
en este caso de enteros, específicamente de enteros. Entonces vamos a recibir AR. Una vez que recibimos AR, este va a ser el arreglo del cual intercambiar los elementos. Y necesitamos dos parámetros, como habíamos comentado acá abajo. Entonces necesitamos un parámetro i, que es la primera posición del elemento para hacer el intercambio. Ok. Y también necesitamos un índice j, que va a ser la segunda posición. Y ya lo tenemos. No va a regresar ningún objeto de retorno, sino que el cambio se va a ver directamente en el arreglo. Esto se puede justamente por el paso por referencia de nuestros datos. Un arreglo siempre pasa utilizando el paso por referencia, es decir, que los cambios se van a ver reflejados directamente en este objeto. Ok, entonces vamos a tener un public, no vamos a regresar ningún valor y a esto lo llamamos swap. Recibimos un arreglo de enteros que llamamos AR, recibimos un entero que llamamos J y recibimos un segundo entero que llamamos J. Más bien, el primero se llama I y el segundo se llama J. Entonces, vamos a intercambiar los elementos que se encuentran en estas posiciones. Lo primero que voy a hacer es guardar el elemento que se encuentra en la posición I dentro del arreglo AR. Entonces, vamos a guardar el elemento. Esto va a ser un auxiliar. Entonces, aquí voy a guardar ahí. Y esto lo hago para no perder la referencia. ¿Y por qué? Pues bueno, pues porque si yo hago AR en la posición I, ya esto lo intercambio por AR de lo que está en la posición J, yo ya perdí, bueno, si no tuviera esta línea, yo ya perdí lo que originalmente estaba almacenado en esta posición I. Y no lo quiero perder porque si después yo hago AR J en la posición I, que sería tal cual el intercambio, vamos a hacer algo un poco más gráfico. Supongamos que yo tengo el arreglo que contiene el elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y quiero intercambiar el elemento que se encuentra aquí y aquí. Ok, siguiendo este código estoy diciendo que lo que se encuentra aquí lo voy a cambiar por lo que se encuentra en esta otra parte. Entonces si hago eso, este cambio se va a ver reflejado así y si se dan cuenta ya perdí a mi 3, que es justamente lo que no necesitamos. Ahora voy a decir que lo que está en la posición J, que sería esta, voy a almacenar lo que está en la posición I. Y en J hay un 5. Entonces, al momento de pasar ese dato para acá, voy a pasar ese mismo 5. Entonces, si se dan cuenta, perdí un elemento y no hizo el comportamiento que yo necesitaba. Por eso es que primero voy a guardar lo que esté aquí para no perderlo. Y una vez que haga el cambio de referencias, este elemento ahora sí lo puedo modificar aquí. Sin embargo, en la posición J ya no voy a almacenar lo que está en I, sino lo que está almacenado en mi auxiliar, que es justamente el 3 que tenía para este ejemplo. Entonces, si aquí almaceno lo que estaba en mi auxiliar, ya tendría mi 3 y mi swap estaría funcionando correctamente. Por eso es que utilizo esta variable, justamente para no perder mis datos. Ok, y con eso ya tenemos implementado nuestro swap. Entonces, listo. Hasta este momento ya tenemos implementado nuestro método InsertionSort. Recuerden que esto es algo cuadrático. Vamos a hacer algunas pruebas. Entonces vamos a crear un método que nos va a permitir generar un arreglo con números aleatorios. Y vamos a recibir un parámetro, si vamos a recibir algo, que va a ser una n, la cantidad o la longitud del arreglo a generar. Podemos recibir otro parámetro. Este otro parámetro puede ser la cantidad máxima, el número máximo a generarse
aleatoriamente. Ok, y a este sí nos va a regresar un valor que es el arreglo generado. Ok, entonces vamos a implementar ese método. Vamos a hacer que nos regrese un arreglo de enteros que va a ser el generado, y vamos a llamarlo GenerateArray, y recibe dos parámetros. El primer parámetro es n, el segundo parámetro lo llamamos max. Ok, entonces ahora vamos a implementar este método. Primero voy a crear un arreglo de enteros, que este va a ser el resultado, es el arreglo generado. Esto va a ser un arreglo de enteros también, que tiene longitud n, y lo que voy a hacer es regresar ese result. Ok, hasta este momento yo estoy creando un arreglo que únicamente contiene ceros, y es lo que estoy regresando como resultado. Sin embargo, necesito crearle elementos aleatoriamente para hacer esto más interesante. Vamos a importar una biblioteca que nos va a permitir generar números aleatoriamente. Entonces, esta biblioteca está dentro de java.util y se llama random. Esta es la que nos va a permitir generar elementos de forma random. Ok, entonces vamos a recorrer este arreglo y en cada una de sus posiciones vamos a almacenar uno de estos elementos generados aleatoriamente. Ok, entonces for int i igual a 0, siempre y cuando sea 0 menor a n, que es la longitud de nuestro arreglo, y en cada iteración vamos a estar aumentando ahí en una unidad. Ok, entonces dentro de result, en la posición i, vamos a generar un nuevo entero. Primero necesitamos generar o crear un objeto que sea del tipo random para poder utilizar los métodos que tiene definidos. Entonces vamos a crear un random rn igual a new random. Después rn.nextInt, y si se dan cuenta recibe un parámetro. Este parámetro que está recibiendo es llamado bound, y este bound lo que hace hace generar los valores que van a estar produciéndose hacia este valor, ¿no? Este va a ser el máximo justamente que necesitamos. Entonces aquí le voy a poner max. Y con esto ya estamos generando nuestro arreglo y listo, ya lo tenemos. Vamos a crear un método main para poner a prueba esto. Y estos métodos los voy a hacer estáticos. Los voy a hacer estáticos para no depender de alguna instancia de la clase para poder utilizarlos. Entonces ese método también va a ser estático y este método también va a ser estático. Todos van a ser estáticos. Ok, si son estáticos puedo invocar estos métodos sin necesidad de crear una instancia de mi clase. Ok, entonces lo que voy a hacer aquí es crear un objeto de tipo sorter. Bueno, más bien invocar el método que se llama GenerateArray para verificar que está funcionando correctamente. Entonces vamos a tener un arreglo de enteros que se va a llamar generado, y aquí vamos a invocar el método GenerateArray, que recibe dos cosas. Primero, la longitud. Vamos a generar un arreglo de longitud 10 y después el máximo de elementos, bueno, el valor máximo que se puede generar. Vamos a decir que el valor máximo que se puede generar es 30. Ok, entonces vamos a ver cómo se ve nuestro arreglo generado. Entonces vamos a imprimir un system.out.println. Entonces vamos a invocar un objeto que está dentro de los arrays para poder imprimirlos. Entonces vamos a importar el array. Ahí está. Entonces aquí vamos a invocar arrays
ya hay un método que se llama toString. Lo que hace el método toString es regresar la representación de un arreglo en forma de string. Entonces voy a poner array.toString y le voy a pasar el generado, que es justamente un arreglo. Ok, entonces vamos a verificar que esto esté funcionando correctamente. Vamos a movernos de directorio. Recuerden que nos encontramos en el directorio que se llama número 7, que es para los ordenamientos. Entonces cd 07, nos movemos, compilamos el sorter y después lo ejecutamos. Entonces pues ahí está nuestro arreglo generado aleatoriamente. Vamos a hacer otra prueba. Esta otra prueba es verificar que nuestro método que se llama insertionSort también está funcionando correctamente. Ok, entonces aquí ya estamos generando nuestro array. Vamos a ponerle un mensaje. El arreglo generado es, y le concatenamos esto de aquí. Ahora vamos a decir que el arreglo ordenado es, e imprimimos el mismo generado. Sin embargo, vamos a pasar a generado por el método que se llama insertionSort. Entonces vamos a invocar a insertionSort y le vamos a pasar a generado. Se supone para este momento que cuando termina la invocación de este método, a esta línea este ya está ordenado. Entonces vamos a probarlo. Ok, y si se dan cuenta, pues está funcionando correctamente. Ya está ordenando mis elementos de forma correcta. Perfecto. Ahora, si recuerdan, esto es un método cuadrático. Y los métodos cuadráticos usualmente se tardan demasiado. Vamos a hacer una prueba con CurrentTime de cuánto se está tardando en ordenar nuestro elemento. Entonces vamos a crear un long que nos va a dar el inicio. Este long que nos da el inicio va a ser igual a un system.currentTime y vamos a detenerlo después de un fin, que también va a ser un system.currentTime. Ok, y aquí vamos a ver cuánto se tardó. Vamos a hacer una copia de esto y vamos a decir que insertionSort se tardó. Vamos a hacer recuerden que para poder saber la cantidad de milisegundos tomábamos el fin y le restamos el inicio, y una vez que le restamos el inicio vamos a decirle que esto está en milisegundos. Perfecto, vamos a poner un número más grande para verificar que esto esté funcionando correctamente. Voy a comentar estas dos para que no me lance la impresión de sus resultados. Entonces vamos a probar primeramente con 1000 elementos. Si probamos con 1000 elementos, insertionSort se está tardando 5 milisegundos. Vamos a aumentarlo un poco más a 20.000 elementos. E insertionSort se está tardando 7 milisegundos. Vamos a aumentarlo a 10.000 elementos, más bien 100.000 elementos, y aumentar también este valor para que sea un poco más interesante. Pero pues ya vimos que está funcionando correctamente el método. Ok, con esa cantidad de elementos pues ahí ya se tardó un poco más y se está tardando bastante tiempo, ¿no? Bastante tiempo en milisegundos, que en este caso pues son 1969 milisegundos. Ok, podemos mejorar ese tiempo para poder ordenar un mismo arreglo, es decir, hacer exactamente lo mismo que hace insertionSort, pero con un tiempo mejor. Eso lo podemos hacer implementando otro método de ordenamiento como lo es mergesort. Entonces este mejora la complejidad
y vamos a implementarlo. Ok, vamos a tener un método que ordena un arreglo de enteros con el algoritmo merge sort. Y vamos a recibir un parámetro que es exactamente el mismo que recibe insertion sort. Aquí lo vamos a recibir y básicamente eso es todo lo que necesita. Entonces vamos a tener, también lo voy a poner estático, no va a regresar ningún valor y lo vamos a llamar merge sort. Y este merge sort recibe un arreglo de enteros que llamamos AR. Ok, entonces lo que ya vieron en clase, ahora lo vamos a ver de forma programática para poder pasar esto que nosotros tenemos aquí a código. Y si se dan cuenta, este merge sort lo que hace es depender de otro algoritmo que nos va a servir de apoyo para poder ordenar estos elementos. En este caso, este merge sort se apoya de otro algoritmo que también se llama merge sort. La diferencia es que este merge sort es el principal y este es un algoritmo de apoyo, va a ser un auxiliar, pero que recibe tres parámetros. El primer parámetro es un arreglo, el segundo parámetro es un entero y el tercer parámetro también es un entero. Ahorita vamos a ver para qué nos sirven esos enteros. Entonces, este método va a invocar a otro método más, que es un auxiliar para el método merge sort. Ok, y habíamos comentado que recibe tres parámetros. El primero es el arreglo con los enteros a ordenar. El segundo parámetro, que en este caso lo llamamos LO, va a ser un identificador y el segundo también va a ser como un apuntador. Ok, estos nos van a servir para saber dónde está el inicio y dónde está el fin de los elementos que necesitamos ordenar, porque resulta que merge sort es un algoritmo de ordenamiento que divide cada uno de esos elementos y los comienza como a partir. Entonces nosotros necesitamos los índices para saber a partir de dónde y hasta dónde va a tomar los elementos para comenzar a ordenarlos. ¿Ok? Entonces esto comienza a ordenar los elementos a partir de una posición específica definida dentro de un rango. ¿Ok? Entonces para eso son estos dos identificadores. Vamos a necesitar entonces un identificador que en este caso se llama LO, que es el identificador o el índice de inicio para ordenar, y también necesitamos a HI, que es el índice de fin para ordenar los elementos. Ok, entonces vamos a definirlo. Es un método privado porque va a ser un auxiliar, no va a regresar algún valor, y este también se llama merge sort. También lo voy a poner estático porque si no esto va a mandar errores. Y entonces pues ahí tenemos a merge sort. Ahora este merge sort habíamos comentado que recibe tres parámetros. El primero es el arreglo que llamamos AR, el segundo es un entero que se llama LO y el tercero es un entero que se llama HI. Ok, entonces este merge sort invoca a este otro merge sort que lo tenemos como auxiliar. Entonces vamos a tener merge sort. El primer parámetro es el arreglo tal cual que está recibiendo, que es ese de ahí. Como segundo parámetro tenemos 0, que es nuestro índice de inicio. Cuando invocamos a merge sort por primera vez, queremos tomar desde el primer elemento hasta el último elemento. En particular, el primer elemento es aquel que se encuentra en la posición 0 y el último elemento es aquel que se encuentra en la longitud del arreglo -1. Recuerden que el acceso a estos elementos va a la longitud del arreglo menos una unidad. Entonces LO va a ser igual a 0 y HI va a ser igual a la longitud del arreglo menos 1. Perfecto. Hasta este momento ya tenemos implementada esta parte. Vamos a implementar esta otra segunda parte y vamos a ver para qué nos va a servir. Bueno, pues si resulta que HI
es menor a LO, significa que nuestros índices ya se cruzaron. Si nuestros índices se comienzan a cruzar, significa que ya terminamos de ordenar las dos partes divididas que teníamos de nuestro arreglo. ¿Ok? Entonces, si resulta que HI, que es nuestro fin, es menor o igual a LO, o sea que ya se cruzaron, significa que entonces nuestro algoritmo ya está resuelto y nuestro arreglo ya está ordenado a partir de los índices que yo le estoy pasando como parámetro. ¿Ok? Entonces, si eso sucede, terminamos de ordenar las partes que nos pasan con los índices que están aquí. Entonces, si resulta que HI es menor o igual a LO, pues entonces terminamos. Lo voy a poner en otra línea. Si eso sucede, terminamos la ejecución del método y listo. Ok. Ahora, si eso no sucede, tenemos que ver cuál es la mitad para poder partir estos arreglos y comenzar a ordenarlos a partir de las mitades que estemos generando. La primera mitad va a ir desde la posición LO hasta la mitad del rango. La segunda mitad va a ir desde la mitad del rango hasta HI. Entonces primero debemos saber cuál es la mitad de ese rango. La forma en la que lo vamos a saber es teniendo una mitad, y esta mitad va a ser igual a LO, que es nuestro inicio, para saber a partir de qué índice está comenzando esto, más la división de la mitad, ahora sí directamente del rango, que es HI menos LO. Esto nos da la diferencia. HI es la última posición, LO es la primera posición. Entonces este valor nos va a dar la mitad. ¿Ok? A esa mitad se la vamos a sumar al índice de inicio. Hasta este momento tenemos la diferencia. Para poder obtener la mitad de esa diferencia, pues necesitamos dividirlo entre 2. Ahora, para que no haya problema con esto, lo voy a meter dentro de otros paréntesis. Ok, entonces lo que estamos haciendo es tomar al inicio y sacar la diferencia. De esta diferencia, para saber cuántos elementos hay en el rango, le divido la mitad. Entonces, a partir de mi primer índice, le voy a sumar la mitad de los elementos del rango. Y con eso obtengo el índice que se encuentra exactamente a la mitad entre LO y HI. Ok, una vez que ya tengo la mitad, recuerden que vamos a hacer dos divisiones. La primera división va a ser de 0 hasta mid y la segunda división va a ser de mid hasta HI. Entonces, vamos a comenzar a hacer un merge sort justamente a partir de esas divisiones que tenemos con este arreglo, bueno, con este método que ya tenemos como auxiliar. Entonces vamos a invocar merge sort, le vamos a pasar nuestro arreglo, pero ahora los índices se van a modificar. En principio, lo que le vamos a pasar es LO, que va a ser mi primera división, y después le vamos a pasar a mid. Y por otra parte, vamos a hacer otro merge sort de la segunda división. Le vamos a pasar exactamente el mismo arreglo, pero esto va a ir desde mid hasta HI. Noten que aquí, para que no choquen estos valores que tengo en mid, a este lo vamos a empezar una unidad después. Ok, y una vez que tenemos nuestras divisiones hechas, vamos a mezclar esos elementos. Ok, ya hice nuestras divisiones, ya está todo bien. Ahora vamos a mezclarlas. Este merge es el que nos va a permitir ordenar los elementos que ya hice de mis dos divisiones. Ok, entonces hasta este momento todavía no tenemos merge, pero vamos a implementarlo. Entonces este método nos va a permitir mezclar los valores de los índices dados. Ok, este merge va a recibir 4 cosas. En este caso va a recibir el arreglo con los elementos a ordenar, va a recibir el índice de inicio. Entonces necesitamos otro parámetro, que en este caso tal cual lo llamamos LO. Este va a ser el índice de inicio.
necesitamos otro parámetro que es la mitad del rango a mezclar, y finalmente necesitamos HI, que es el índice de fin del rango. En este caso también le voy a poner del rango. Muy bien, entonces le estamos pasando tres valores. A partir de dónde vamos a comenzar a mezclar, dónde se encuentra la mitad de los elementos que están mezclados y el final de los elementos del rango que vamos a mezclar. Ok, entonces vamos a definirlo, no vamos a regresar nada, sin embargo sí lo voy a poner estático, static. A este lo llamamos merge, y lo que recibe es un arreglo de enteros que se llama AR, un entero que nos da el inicio de la posición que se llama LO, un entero que nos da la mitad que se llama mid, y finalmente un entero que se llama HI, que es el final del rango que vamos a mezclar. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es definir dos elementos, y va a ser a partir de donde vamos a comenzar a mezclar la primera parte, y J es a partir de donde vamos a comenzar a mezclar con la primera parte utilizando la segunda parte que ya tenemos, ok, que es más o menos lo que está sucediendo en esta parte. Vamos a tomar un elemento de mi primera división, un elemento de mi segunda división, y los vamos a mezclar. Entonces primero vamos a definir nuestro I, que es a partir de donde vamos a definir nuestra mezcla, que tal cual es LO, y también vamos a definir a J, que va a ser igual a mid más una unidad. Ok, ahí está. Ahora, si se dan cuenta, aquí estamos haciendo una copia del arreglo para no perder nuestros elementos al momento de hacer este intercambio de datos. Ok, entonces aquí hacemos una copia del arreglo. Ok, pues ahí está. Y entonces vamos a tener un arreglo que en este caso, para respetar el nombre, se llama aux, que va a ser una copia de mi arreglo. Si yo hago esto, voy a perder datos, porque recuerden que los arreglos se pasan utilizando el paso por referencia. Entonces cualquier cosa que yo cambie en aux se va a ver reflejada en AR, y no queremos eso, sino que más bien aux tiene que ser un arreglo independiente. Entonces vamos a utilizar un método que está definido en Arrays, que se llama copyof. Este copyof en principio recibe el arreglo del cual queremos copiar los datos, y recibe el índice, la cantidad de datos que vamos a copiar. En este caso vamos a copiar todo, entonces va a ser igual a ar.length. Ok, con eso ya estamos haciendo una copia del arreglo que nosotros tenemos aquí. Recuerden que esto es importante, si no hacemos esto nos va a dar datos erróneos. Entonces necesitamos hacer la copia de esta forma para que se cree un objeto nuevo, y al momento de utilizar un objeto nuevo, este tenga sus propios datos independientes de AR. Si utilizamos AR, eso está pasando como paso por referencia, y entonces cualquier cosa que yo haga en AR se va a ver reflejada en aux, y al revés, cualquier cosa que yo haga en aux se va a ver reflejada en aux. Entonces de esta forma ya hicimos la copia. Una vez que hacemos la copia, tenemos que hacer un for. Este for va a comenzar desde un entero k igual a LO, y esto se va a estar ejecutando siempre que k sea menor o igual a HI, que es el índice de fin. Y por cada iteración voy a estar aumentando a k en una unidad. Esta k nos va a servir como índice para ir almacenando los elementos que ya están ordenados dentro de nuestro AR. ¿Ok? Entonces ese es el que nos va a permitir hacer esta división. Siempre vamos a estar metiendo en la posición K al elemento con menor valor, ya sea el que esté en la primera posición de la primera mitad o en la primera posición de la segunda mitad. ¿Ok? Entonces vamos a estar comparando elementos de la primera mitad con elementos de la segunda mitad, y vamos a estar almacenando en la posición K siempre aquel que sea menor entre la comparación de esos dos.
¿Ok? Entonces aquí está la magia de merge sort. Este método, el método merge, es súper importante porque es el que nos permite hacer justamente esta división de datos para poder estar ordenando de forma que siempre estamos metiendo al primero, bueno, que siempre estamos metiendo en la posición K al elemento de menor valor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues si resulta que I es mayor a mid, entonces A en K, bueno, donde A es el arreglo que está pasando aquí, este sería AR. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué pasa si I es mayor a mid? Si I es mayor a mid, significa que ya recorrí todos los elementos de mi primera mitad. Entonces necesito meter al elemento que se encuentra en la segunda mitad. Entonces esto sucede si ya se recorrieron los elementos de la primera mitad. Si eso sucede, entonces ya no hay elementos de la primera mitad por recorrer. Esto quiere decir que ahora lo que tengo que hacer es meter elementos que se encuentran en la segunda mitad. Recuerden que este índice me sirve para recorrer los elementos de la primera mitad. Y este otro índice me sirve para recorrer los elementos de la segunda mitad. Entonces, si ya no tengo elementos en la primera mitad, me voy a dedicar a meter elementos que están en la segunda mitad. Entonces, eso lo voy a sacar de aux. Entonces, aux es lo que me va a dar de la segunda mitad. Ok, y además de meter ese elemento, voy a recorrer una posición. Ok, perfecto. Entonces, si eso no sucede, else if j es mayor a hi, si j es mayor a hi, ¿y esto qué quiere decir? ¿Qué pasa si j es mayor a hi? Significa que entonces mi índice que está recorriendo los elementos de la segunda mitad ya se está pasando del rango válido de datos para poder recorrer esos elementos. Eso significa que entonces esto pasa si ya se recorrieron los elementos de la segunda mitad. Y si ya no tengo elementos en la segunda mitad por recorrer, pues entonces lo que voy a almacenar en AR pues va a ser un elemento que se encuentra en la primera mitad. Eso va a ser un elemento en I, ¿ok? Recuerden que I es lo que nos permite recorrer los elementos de la primera mitad. ¿Ok? Y si eso no sucede, entonces voy a hacer una comparación. Si ninguna de estas dos sucede, si ninguna de estas dos anteriores sucede, voy a ver cuál es el mínimo entre la primera mitad y la segunda mitad. Un elemento de la primera y un elemento de la segunda mitad. Entonces necesito hacer una comparación. Voy a tomar un elemento de la segunda mitad, que va a ser aux j. Y si eso es menor a aux y, ok, si el elemento de la segunda mitad es menor a un elemento de la primera mitad, pues me quedo con el menor, ¿no? Entonces en este array, en la posición K, tengo que meter a este elemento, ¿ok? Entonces si eso sucede, lo que voy a hacer es que en AR, en la posición K, voy a meter un elemento que se encuentre en la segunda posición, ¿no? Porque resulta que el de la segunda posición fue menor. Entonces meto ese elemento y aumento una unidad para poder seguir recorriendo con los otros elementos. Finalmente, si eso no sucede, es decir, que el elemento de la segunda mitad fue mayor, significa que entonces el elemento de la primera mitad es menor. Entonces voy a hacer exactamente esto mismo, pero con un elemento de la primera mitad. ¿Ok? Entonces, esto es si el elemento de la segunda mitad es menor.
Y en este caso esto va a suceder si el elemento de la primera mitad es menor. Entonces con esto ya tendríamos implementado nuestro método merge. Ok, entonces una vez que ya lo tenemos implementado, pues vamos a invocarlo en esta otra parte de acá. Y si recuerdan, la forma en la que lo invocábamos es metiendo el arreglo, poniendo el primer elemento o el primer índice para poder hacer nuestra mezcla, la mitad que la tenemos definida aquí y el último índice en donde vamos a hacer esta mezcla. Entonces vamos a invocar al método merge, le vamos a pasar nuestro primer arreglo, le vamos a pasar el primer índice, la mitad y el último índice de rango para ordenamiento, y entonces así quedaría nuestro método merge sort. Ok, vamos a probarlo, vamos a hacer algunas pruebas por acá. Entonces int generado, bueno, voy a hacer una copia por acá de este mismo arreglo para después hacer pruebas con exactamente la misma entrada. Entonces aquí nuevamente voy a hacer una copia del primero, arrays.copyof de generado con generado.length. Ok, así lo que se genere aquí va a ser exactamente el mismo valor que tenemos generado en esta parte. Vamos a bajarle el valor unos cuantos elementos. 10, ahí está. Me parece que con 10 para simplificarlo está bastante bien. Y vamos a ver cuál es el arreglo generado. Ok, ahí está. Vamos a comentar esto por un momento. Vamos a ver cuál es el arreglo ordenado con insertion sort, y también vamos a ver cuál es el arreglo ordenado con selection sort. Entonces este es el arreglo ordenado con insertion sort, y acá vamos a tener el arreglo ordenado con merge sort. Ok, que en este caso sería el generado 2. Ahora este generado 2 es el que vamos a pasar a merge sort. Entonces merge sort, y le voy a pasar a generado 2. Aquí me llevé una O y listo, parece que ya está. Muy bien, pues ahí ya lo tenemos. Vamos a verificar que efectivamente selection sort está funcionando correctamente, pero en este caso vamos a ver que merge sort esté funcionando correctamente. Entonces vamos a ver eso. Vamos a compilarlo primero y después vamos a ejecutarlo. Ok, y si se dan cuenta, este es el arreglo generado, es el arreglo que no está ordenado, este es el arreglo que ya está ordenado utilizando insertion sort, y este es el arreglo que tenemos generado utilizando merge sort. Ok, recuerden que generado no lo estamos usando para insertion sort, y generado 2 es el que lo estamos pasando a merge sort. Ok, entonces cada uno tiene su arreglo, cada uno tiene exactamente los mismos datos y son los que estamos pasando para acá, y si se dan cuenta tiene exactamente los mismos elementos, lo cual quiere decir que ya está ordenando correctamente. Ok, ahora vamos a hacer lo interesante, que es ver cuánto se está tardando. Vamos a comentar esta línea para que no salgan los elementos porque van a ser demasiados. Ok, vamos a ver cuánto se está tardando cada uno de estos algoritmos. Ok, entonces ya tenemos aquí el de insertion sort. Vamos a calcular también por acá el inicio para merge sort, y después el fin para merge sort, y después vamos a copiar esta línea, y esto va a ser merge sort se tardó esta cantidad de milisegundos. Ok, entonces estamos probando primero cuánto se tardó insertion sort y después cuánto se tardó merge sort.
Vamos a poner esto a prueba con una cantidad de elementos bastante considerable para hacer esto más interesante. Recuerden que con Merge Sort, bueno, con Insertion Sort, esto se tarda un poco, que de hecho le voy a bajar un poco la cantidad a 10.000 elementos únicamente. Ok, entonces vamos a compilarlo, vamos a ejecutarlo y pues si se dan cuenta ahí sucedió algo muy extraño, ¿no? Y lo que sucedió es que resulta que Insertion Sort se tardó menos que Merge Sort. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Se supone que Merge Sort es más rápido que Insertion Sort. Bueno, ahorita vamos a ver, pero vamos a sumarle más elementos para hacer más pruebas sobre esto. Entonces, si se dan cuenta, ahí ya le está costando un poco más de tiempo a Insertion Sort. Vamos a ver qué tal le va a Merge Sort, que de hecho se tardó muchísimo más, ¿no? Se tardó casi el triple. Entonces, pues ahí está sucediendo algo muy extraño, porque según lo que vieron en sus clases de teoría, en clase y en ayudantías, resulta que Merge Sort era más rápido que Insertion Sort, según la estrategia que estamos siguiendo y según el algoritmo que nosotros estamos siguiendo. Todo está correctamente bien, está haciendo el trabajo correctamente, nos está dando resultados correctos. Sin embargo, la complejidad no está siendo la que nos habían propuesto cuando vimos en teoría durante clase y durante las ayudantías. Ok, pues aquí hay que tener un montón de cuidado para que la implementación justamente permita tener la complejidad propuesta dentro del rango que está en teoría. Ok, les voy a mostrar cuál es el problema de nuestra implementación de Merge Sort. Hasta este momento todo está bien, no hay ningún problema. En Merge Sort solamente estamos haciendo alguna operación y estamos llamando recursivamente el método merge. Ok, hasta aquí pues igual todo se ve bien, todo está funcionando correctamente. Vamos al método merge. En el método merge lo primero que hacemos es definir dos enteros, pues ahí está correctamente, hacemos las comparaciones. Pero ¿qué sucede aquí? Estamos haciendo una copia de nuestro arreglo. Si nosotros hacemos la copia de este arreglo, entonces estamos gastando demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, estamos haciendo una copia de esta cantidad de elementos, que en este caso para la prueba ese arreglo es de una longitud bastante grande. Entonces está haciendo una copia de un montoncísimo de elementos que muchas veces ni siquiera son necesarios. Supongamos que nosotros tenemos un arreglo que es de longitud 10.000 y resulta que nuestro LO es de, vamos a suponer un número cualquiera, es de 10, y supongamos que nuestro HI es de 20 en este caso. Ok, si se dan cuenta, solamente estamos utilizando 10 elementos. Ok, aquel que va desde la posición LO igual a 10 hasta HI igual a 20. Solo es un rango de 10 elementos, pero estamos haciendo una copia de 10.000 elementos para solamente 20 que necesitamos, perdón, 10 que necesitamos para este ejemplo. Entonces, ¿cuál es la complejidad de crear un nuevo arreglo o de hacer la copia de este nuevo arreglo? Pues bueno, la complejidad es esto. Entonces, crear un nuevo arreglo nos está costando complejidad lineal. Y si ese lineal es un número demasiado grande como esto, pues entonces está tronando nuestro algoritmo. De alguna manera necesitamos tener una forma de que en lugar de que haga estas 10.000 copias para este ejemplo, únicamente haga las 10 copias o los 10 elementos, hacer la copia de los 10 elementos que en realidad necesitamos. No necesitamos en todos los casos esta cantidad de elementos, sino un rango bastante limitado que nos lo va a brindar LO y HI. Ok, entonces aquí hay que hacer una modificación para que la complejidad de Merge Sort
efectivamente se mejora la complejidad de insertion sort. Ok, entonces pues aquí está el dato, aquí está lo que se debe hacer y esto se va a quedar como tarea. Perfecto. Entonces pues bueno, esto sería todo por esta clase. Espero que haya sido bastante productiva, hayan visto y mejorado algunas habilidades para poder programar lo que se encuentran en pseudocódigo ya directamente en código, y tomar en cuenta siempre este tipo de detalles. No basta con pasar todo lo que está en pseudocódigo a nuestro código tal cual, sino hay que estar cuidando siempre la complejidad para que esto que ya vieron durante el análisis se siga cumpliendo dentro del código. ¿Ok? Entonces siempre es buena práctica tener ese cuidado y ese tipo de detalles, y siempre tener cuidado en este tipo de cosas con la complejidad. ¿Ok? En este caso, la línea 89 es la que está causando ese problema, y es lo que está haciendo que merge sort se tarde demasiado a comparación de insertion sort. Si resulta que insertion sort es un algoritmo cuadrático. ¿Ok? Entonces, pues bueno, eso sería todo por la clase. Recuerden que cualquier duda que tengan pueden enviarme un mensaje, pueden enviarme un correo, y ahí estaré pendiente para resolver esas inquietudes. Y así que hasta luego y nos vemos hasta la próxima.